Lo que vamos a ver hoy es la clase introductoria de la materia electiva Diseño con membranas tensadas que dicta la cátedra Tecnología. Yo, como responsable de la cátedra, voy a dar la primera clase, esta clase introductoria. Mi nombre es Marcelo Costilla y esta materia va a estar a cargo de la arquitecta Hortensia Gallardo, secundada por las arquitectas Adrián Salvatierra y arquitecta Mariela Ramos. Lo que vamos a ver en esta clase es un cronograma tentativo dictado, cómo van a ser los trabajos prácticos que tienen que realizar los alumnos y algunos lineamientos de cómo se diseña una membrana tensada. Anterior a eso vamos a hacer una especie de repaso, una ayuda a memoria de lo que eran los esfuerzos internos y de las que eran las tipologías estructurales que vimos en cursos anteriores. La organización del curso, ¿cómo sería? De las 12 semanas que están previstas, digamos, para dictar la materia, hay clases teóricas, clases prácticas, va a haber un parcial que vamos a definir, digamos, cuándo va a ser, y se resuelven los trabajos prácticos de la materia, que son 2 trabajos. Los trabajos prácticos, ¿en qué consisten? El trabajo práctico número 1 consiste en analizar una obra de arquitectura que ya esté construida y que sea de una complejidad media. En ella vamos a buscar un ejemplo, se le va a proponer al docente, digamos, que está a cargo de la comisión, y vamos a ver cómo está construida la obra, cómo fue su diseño, cómo son los materiales, la forma, digamos, el espacio que puede estar cubriendo y los detalles constructivos, un análisis en general de esa obra que ya está construida. En la segunda parte del trabajo práctico ya va a ser un trabajo práctico desarrollado por cada uno de los grupos que va a realizar, digamos, esta materia. Lo que tienen que hacer acá es el diseño y la resolución constructiva estructural de una cubierta de membrana. Les vamos a dar los temas, digamos, que donde van a plantear, van a elegir un lugar y un determinado tema, un determinado destino de ese edificio, y van a trabajar sobre ese diseño en el trabajo práctico número 2. Acá tienen los contactos de las arquitectas que van a estar a cargo de la materia para que ustedes puedan comunicarse por mail con ellas. Como decíamos recién, vamos a hacer una especie de repaso de lo que eran esfuerzos internos simples y compuestos que vimos en cursos anteriores. Esto va a ser rápido para tener una especie de ayuda de memoria. El esfuerzo de tracción, cuando había fuerzas normales a la sección, en este caso, 2 fuerzas que están en el eje de la sección, hay tensiones normales o axiales, ese cuerpo trata de estirarse, digamos, por efecto de esa fuerza, y acá ya decíamos que hay esfuerzo de tracción. Generalmente lo simbolizamos con el signo más. Esa reacción, digamos, de ese material frente al esfuerzo este que le llamamos N a la carga, en cada una de los cuadraditos que aparecen acá, que sería un centímetro cuadrado, por ejemplo, de esa sección, se produce una reacción, digamos, para equilibrar este valor de N. Eso es lo que llamamos el sigma admisible, digamos, del material. Sumado, digamos, toda la superficie esta, vamos a tener un valor, digamos, que tendría que ser el equivalente al que está sometiendo a esa sección al esfuerzo de tracción. Acá aparece el problema de alargamiento. Eso hay que verificarlo cuando trabajamos con materiales, por ejemplo, como un cable sometido a un esfuerzo de tracción. Hay que verificar cuál es su alargamiento para que cuando uno construya, digamos, tenga en cuenta ese traslado que va a haber, digamos, de un apoyo, por ejemplo, frente a ese efecto de alargamiento. Lo otro que vimos era la compresión. La compresión, que era similar a la anterior, pero la fuerza actual. También el eje, pero en sentido opuesto al anterior. Entonces el cuerpo trata de acortarse o aplastarse. Decimos que hay esfuerzo de compresión, se produce el mismo efecto que el anterior para equilibrarlo, y acá aparece como esfuerzo de compresión y algo adicional que sería el pandeo. El pandeo, que es una flexión lateral producto de la compresión. Cuando las barras son muy esbeltas, como si fuera una regla esa plástica que ustedes usan para trabajar, y la someten a esfuerzo de compresión, esa barra se va a curvar por efecto de esa compresión o de ese acortamiento que está sufriendo. Eso hay que contemplar también. Entonces hay que verificar, digamos, que esa situación de esbeltez que tiene la pieza, que sería la relación que hay entre la longitud de la barra con el lado menor o con la superficie, sea la adecuada para que no se produzca ese efecto de pandeo que después puede llevar a la rotura de la pieza. Lo que tenemos acá es el esfuerzo de flexión, un esfuerzo que ya es un esfuerzo compuesto donde aparece tracción y compresión en forma conjunta. Si analizamos esta viga que está apoyada en su extremo, sometida a esta carga vertical, estas 2 secciones que en el primer caso trataban de alejarse porque se traccionaba, en el segundo caso tratan de acercarse porque se comprime, en este caso en la cara superior se aproximan y en la cara inferior se alejan. Quiere decir que tenemos por arriba compresión y por abajo tracción. Por eso es un esfuerzo interno compuesto. Y este sería el diagrama, digamos, de esa deformación de las 2 secciones. ¿Cómo se equilibra esto?
con las tensiones de tracción y de compresión que es capaz de soportar esa sección, digamos, para equilibrar ese momento. Un momento se equilibra con otro momento, entonces aparecen una cupla de compresión, una cupla de tracción, una distancia entre ellas que sería el brazo de palanca, y ese es el momento interno que trata de equilibrar, digamos, a esa flexión que se produce en esta sección. Lo que vamos a ver ahora son los sistemas estructurales en base a esos esfuerzos internos que mencionamos recientemente. Hablamos de tracción primero, y acá tenemos una primera clasificación de elementos de tracción como sistemas estructurales: los cables y las cáscaras blandas. Las cáscaras blandas son justamente el tema de este curso que vamos a hacer ahora con el sistema de membranas tensadas. Los cables podemos distinguir entre los sistemas planos y los sistemas espaciales. Un sistema plano serían las dos primeras figuras que aparecen acá, donde si yo cuelgo una cadena va a tomar una curvatura que llamamos catenaria, y esa curvatura es la ideal, digamos, para ese trabajo de tracción, que es el único que puede soportar esa cadena. En el caso de arriba, digamos, tenemos esa misma cadena. Si le colgamos una carga en el centro de la cadena, va a tomar esa traza de dos líneas inclinadas, digamos, que serían los ejes de la cadena, para equilibrar ese sistema. Esos dos están puestos en el plano, como aparece en la figura siguiente, en la parte inferior, un sistema de un cable soportado en los extremos de una columna, y esa columna que está articulada en la base, frente al efecto de la carga del cable, trata de inclinarse hacia adentro, entonces tiene un tensor de anclaje hacia el piso. Ese sistema estructural en el plano luego se repite en forma sucesiva para generar un espacio. Ese sería un sistema plano. Y cuando hablo de sistemas espaciales, que pueden ser sistemas de redes, un tensegrity, que ya vamos a ver después de qué se trata, sería la foto siguiente en la parte superior. Ya los cables y las columnas no están puestas en el mismo plano estructural. Y después aparecen las cáscaras blandas, que es el tema, decíamos, de esta materia, que vamos a ver ahora, donde podemos distinguir lo que son neumáticas, que son las infladas, las telas pretensadas, que serían las lonas que vamos a ver en este curso, y las redes de cable cuando son estructuras más complejas. Y después mixta, digamos, que sería una combinación de las anteriores. Cuando hablamos de compresión, esto ya vimos en los cursos anteriores, generalmente el material de compresión que nosotros estudiamos eran los referidos a mampostería. También había pares y puntales, cuando eran esos techos que tenían cargas, digamos, en una estructura de madera, que se trasladaban por esas barras hasta los apoyos. Esas barras quedaban comprimidas y había que verificar, por ejemplo, la esbeltez para ver cuando uno calculaba que no ocurra un efecto de pandeo. El caso siguiente sería un arco, y si ese arco lo comparamos con la traza de la cadena que vayamos arriba, esta traza de la cadena es la ideal para soportar cargas gravitatorias, que serían las cargas de cada eslabón, digamos, una carga distribuida a lo largo de esa cadena, y esa sería la forma ideal, digamos, para el equilibrio. Si esa la invertimos, sería la forma ideal para la compresión, ahora que sería este arco, por ejemplo, que está puesto acá en la parte superior. Después veíamos pilares, muros y arcos. Los pilares un elemento puntual, el muro un elemento lineal, igual que el arco, con la diferencia de que el muro es lleno y el arco deja espacios vacíos, puede salvar luces, digamos, entre un apoyo y otro. Después aparecían las bóvedas, que ya son elementos superficiales, lo mismo que las cúpulas. Acá vemos un ejemplo de una bóveda de cañón corrido en la parte inferior, y una cúpula, que sería la rotación de un arco y en el primer caso el desplazamiento del arco para generar esas superficies. Por último, en la parte de flexión, acá tenemos vigas, pórticos y pretensados. El primer caso que vemos acá como figura, la más común, digamos, que vimos nosotros en los cursos, una viga simplemente apoyada, que frente a esa carga distribuida superior gravitatoria, esa viga toma, digamos, una curvatura, lo que llamamos, ¿no?, elástica de deformaciones, que sería esa línea de trazo roja que aparece debajo de la viga y que tiene correspondencia con los esfuerzos, que es el diagrama que aparece inferior, que es el de momento flector. Si esa viga que está simplemente apoyada en los extremos, ahora la vinculamos con una columna y hacemos un apoyo rígido, acá el comportamiento es diferente, sería el caso de un pórtico. Esa flexión de la viga se va a trasladar, digamos, como esfuerzo hacia la columna y va a tratar de abrir, digamos, la parte inferior donde está apoyada esa columna. Parte del esfuerzo de flexión lo absorbe la viga y la columna va a colaborar, digamos, porque ese apoyo rígido y va a permanecer siempre, va a tratar de permanecer a los 90 grados que forma entre viga y columna. El último caso, cuando hablamos, es el pretensado. ¿El pretensado qué significa? Lo que uno ve en la vigueta cuando uno pasa por una obra y ven las viguetas que están por usarse para un entrepiso o para una cubierta, esa vigueta pretensada, que no tiene un eje recto, sino que es curva y una curva invertida, digamos, con respecto a lo que sería la curvatura que tomaría
frente a la elástica de deformaciones por carga, es lo que estamos buscando cuando pretensamos esa estructura. Le incorporamos tensiones previas, se va a curvar, digamos, al revés de lo que sería la elástica de deformaciones, o sea que ahora tendríamos la compresión abajo y la tracción arriba, y cuando entre en servicio en la obra, digamos, cuando esté ya colocada, se van a compensar un esfuerzo con el otro. Esa es la idea, digamos, de ese pretensado. Veamos los sistemas estructurales. Algunos de ellos, el de cáscara rígida, por ejemplo. Las cáscaras rígidas, cuando hacíamos la primera clasificación en primer año, decíamos que había tipologías estructurales macizas, generalmente la mampostería, tipologías de entramados, que eran estructuras de barras vinculadas, y tipologías de cáscaras rígidas, que eran las laminares, una lámina muy delgada que gracias a su forma puede salvar luces. De esa cáscara rígida podremos hacer una primera clasificación en la de simple curvatura, de doble curvatura y las superficies complejas. La simple curvatura en cilíndricas y cónicas, la doble curvatura de traslación y de revolución, y acá aparecen en el primer caso de la cilíndrica y cónica las cortas y las largas. Cuando las superficies son pequeñas, digamos, se trata de estructuras que son cortas, entonces el comportamiento es mucho más fácil de deducirlo. Cuando son largas aparecen otros esfuerzos adicionales que ya son más complejos en analizarlo. Y cuando hablamos de la doble curvatura, decíamos que son sinclástica y anticlástica, que ya vamos a ver en detalle porque eso es lo que vamos a trabajar ahora con las membranas tensadas, y que se refiere a que si las curvaturas son las dos positivas o una positiva y una negativa en función de la forma. Lo que vemos arriba como gráfico, en el primer caso es una cilíndrica, en el segundo caso es una cónica, y el tercero, en la parte superior, una de rotación o de revolución. En la parte inferior vemos una curvatura que tiene lo que está marcado con verde. En esa cáscara, digamos, los dos curvaturas son hacia abajo, en cambio en la última, una es hacia abajo y otra hacia arriba. Y eso es lo que estamos viendo ahora para la parte de membrana. La última es la que nos va a servir y la anterior no. Otra forma estructural, digamos, un sistema que también se usa es el plegado, similar a la cáscara rígida. Lo que estamos haciendo acá con una estructura que es muy delgada, obtener, digamos, mayor rigidez y que puede salvar mayores luces frente a las cargas que tiene, generalmente gravitatoria, que es lo que hablamos nosotros en otras materias, y aparecen las superficies plegadas o poliédricas. ¿Qué es lo que hacemos? Si nosotros tomamos una hoja de papel, la sostenemos por los bordes, seguramente esa hoja se va a plegar por su propio peso. Pero si la plegamos, como llamamos comúnmente como un acordeón, esa hoja sí podría resistir y soportar la carga de su peso propio sostenida en los extremos con las manos. Esa sería la idea de una estructura plegada. Encubierta, por ejemplo, sería el primer caso. El segundo caso, la figura del medio, la cubierta y los laterales, lo que serían los paramentos laterales de soporte, también aparece un pliegue, digamos, que se continúa con el de cubierta. Y el último, una superficie poliédrica, donde se generan a partir generalmente de triángulos o de pentágonos, superficie, digamos, como la que estamos viendo ahora. Por último tendríamos los reticulados. Los reticulados, cuando vemos las tipologías, eran estructuras de barras vinculadas entre sí. Los reticulados también pueden ser planos, espaciales o grillas en cáscara. El primer caso, lo mismo que veíamos con los cables, esa estructura triangular que aparece en la primera figura, están todos los elementos, las barras verticales, las barras inclinadas, la horizontal y las inclinadas interiores en el mismo plano vertical. Cuando se resuelve esa estructura, se resuelve ese plano vertical y luego se repite en forma sucesiva, digamos, para generar espacios. Cuando hablamos de espaciales, que sería la figura central, ya los planos no son los mismos, digamos, para toda la barra de la estructura. Esta que vemos acá como ejemplo está generada por un hexágono en la planta y con triángulos que van hacia un vértice superior. Ese vértice superior también puede vincularse con otro hexágono y tener lo que llamamos comúnmente una estructura espacial. Y el último, una grilla en cáscara, similar a la poliédrica que veíamos en el caso anterior, formada por barras y creando un poliedro. Vamos a entrar un poquito más en detalle y vamos a ver lo que serían las cubiertas de tracción. Decíamos que había cables y cáscara blanda, que es el tema de nuestra materia. De los cables había sistemas planos y sistemas espaciales. Acá tenemos en la primera figura dos cables, uno con la curvatura hacia arriba, otro con la curvatura hacia abajo, y ambos unidos por parantes verticales que me permiten rigidizar la estructura. El cable superior funciona bien, como veíamos con la cadena, para cargas verticales gravitatorias. Si se produce un efecto de viento en la estructura, hay succión, ese cable que no tiene ninguna rigidez se va a levantar, va a flamear. Entonces aparece el cable inferior, digamos, que lo va a rigidizar, lo va a tensar hacia abajo para que la estructura sea eficiente.
En la figura que sigue, hacia abajo, exactamente lo mismo. La única diferencia es que los parantes, en vez de ser verticales, están inclinados formando triángulos. Y acá hay un ejemplo de una estructura de cables con ese sistema. Cuando hablamos de sistemas espaciales de cable, hablamos de las redes y de los tensegrities. Las redes de cable, ¿qué sería? Sería generar a partir de un sistema plano una red espacial, digamos, para ir rigidizando este caso frente a los problemas de succión que puede haber. En el primer caso hay una estructura, digamos, formada en el plano por dos columnas, un cable central y dos cables de anclaje al piso para evitar que las columnas se vuelquen hacia adentro, y un tercer cable puesto en forma normal, perpendicular, anclado al piso para evitar que se produzca esto que llamamos recién de el flameo por efecto de la succión. Ese cable central ahora está puesto en forma paralela, pero podría ser como la figura número 3, donde los cables de borde que tiene la estructura desde el piso hasta la punta de la columna son los que reciben a esos cables de rigidización, y así podríamos generar una malla de cable como la última figura para tener este sistema espacial. El tensegrity es algo mucho más complejo de verlo y de entenderlo. Está formado por cables de tracción, por supuesto, y barras de compresión. Esas barras a veces son barras flotantes y a veces son apoyos. Si vemos acá esa primera figura, estamos viendo que con un cable, que es un elemento de tracción, estamos generando un arco que generalmente uno tiene la idea que es un elemento de compresión. Y lo que estamos haciendo es que ese arco está soportado por tensores inferiores y montantes que van dando esa forma. La última figura, que sería la foto de la imagen, es un puente donde ven que hay cables y barras de compresión, digamos, parantes o columna para formar. Es muy difícil en un tensegrity ver cómo se traslada la carga en forma muy fácil. Hay que analizarlo muy detenidamente, digamos, para poder entender cómo se trata el tema de la transmisión de carga en estos casos. Por último, la cáscara blanda, que es el tema de esta materia, que serían las membranas, que es lo que vamos a ver ahora. Habíamos hecho una clasificación entre neumáticas, telas pretensadas, redes de cable y mixtas. Las neumáticas serían las estructuras infladas, lo que uno conoce como una estructura que se inyecta aire a presión para darle la forma. Generalmente son estructuras que uno la puede desmontar y trasladarla cuando dejan de ser usadas. Es lo que uno ve cuando hay partidos de fútbol en una cancha, que se coloca un túnel donde salen los jugadores. Ese túnel tiene aire a presión. Cuando ingresan los jugadores se corta el aire, se desinfla ese túnel y se lo puede enrollar y sacarlo de la cancha. El caso siguiente serían las telas pretensadas, que es el tema de esta materia, que sería la figura superior, la que dice Fiat, una lona, digamos, que en base a los puntos de anclaje superiores e inferiores, o sea, los superiores van a la columna, los inferiores van hacia el piso, le va a dar la curvatura necesaria para que pueda soportar las cargas, tanto de viento como carga gravitatoria de peso propio o nieve que podría llegar a suceder. Las redes de cable son para estructuras ya un poco más complejas, donde la lona, digamos, no va a soportar esfuerzos tan grandes cuando las luces son grandes y las cargas son grandes. Entonces ahí aparecen redes de cable, y entre cable y cable, entre los módulos de las redes, aparecen las lonas. Las mixtas serían una combinación entre las anteriores. La última figura que vemos, una estructura que está inflada, digamos, dos arcos que están inclinados, tirados hacia abajo con tensores y parte de membranas, y que soportan en el centro una membrana con doble curvatura hacia arriba y hacia abajo, que sería el caso de la tela pretensada. Veamos la cubierta de compresión. Hablamos de arco, de bóvedas y cúpulas. El arco decíamos que era un elemento de compresión lineal, la bóveda de la cúpula superficial. Acá tenemos un primer caso de arco, un arco de medio punto, el más sencillo, donde el radio es la mitad de la luz a salvar entre el arco. El del medio sería un arco que también tiene un centro, pero el radio es mayor, digamos, que la mitad de la luz. Sería un arco rebajado, pero con traza también similar al anterior. Y el último, un arco parabólico, que es muy parecida a la curva catenaria con la que veíamos recién en la cadena para su peso propio. Esta vez invertido, por supuesto, porque es de compresión. Y acá tenemos algunos ejemplos de el arco de mampostería en el primer caso, un arco de madera en el segundo caso. Con la madera pasa algo diferente, porque la madera, a diferencia de la mampostería, puede soportar esfuerzos tanto de tracción como de compresión. En ese caso, la curvatura de ese arco uno lo puede adecuar a su diseño y pensando que sí va a soportar esfuerzos de tracción en algún momento. Y el último sería una imagen de arcos de metal con un techo
transparente. Estos son elementos, decíamos recién, lineales. Cuando uno ve una planta de estructura, el arco es como una pared, es una línea. Con la bóveda es una situación ya diferente porque ya son superficiales. En el primer caso, la primera figura que vemos, aparece un arco en el frente. Si ese arco se desplaza, digamos, hacia atrás, hacia adelante, genera lo que llamamos una bóveda. Está cubriendo una superficie. En la figura siguiente, en la parte superior, si a esa bóveda que llamamos generalmente de cañón corrido le hacemos dos cortes diagonales como aparecen ahí, vamos a obtener dos elementos que serían lunetos y tímpanos, dos secciones, digamos, de ese corte. Si juntamos 4 lunetos, tendríamos la primer cúpula de la parte inferior, que sería la bóveda por arista, y si juntamos 4 tímpanos, tendríamos un rincón de claustro, que sería la inferior. Y por último tenemos la cúpula. A diferencia de la bóveda, que es la traslación de un arco, en la cúpula aparece la rotación de ese arco. Lo que vemos en la parte superior en las imágenes son ejemplos de esa bóveda que hablamos recién. En el primer caso, una bóveda similar a la de cañón corrido. En el caso central sería una bóveda rincón de claustro, y la última imagen, la bóveda por arista. Acá tenemos ejemplos de cúpula. Decíamos que la bóveda es traslación del arco y la cúpula es rotación de ese arco para generar la superficie. El primer caso sería una cúpula, digamos, como si fuera lo que llamamos comúnmente media naranja. En el segundo caso, en la segunda fotografía, lo que vemos es una solución muy común, generalmente en las iglesias, más que nada cristianas, donde hay un cruce de nave, porque son plantas en cruz. En ese cruce de nave hay que hacer un sistema estructural que se puede inscribir en un cuadrado de que sería el que genera ese cruce de bóveda. Entonces aparece lo que llamamos acá los tímpanos, esos que están como triángulo esférico en la punta inferior que apoya en patas. Sobre eso aparece luego el tambor, que sería la parte central, ese cilindro vertical. Recién aparece la cúpula en la parte superior, y al final lo que llamamos una linterna como terminación. Veamos algunas cubiertas de cáscaras rígidas, de simple curvatura, de doble curvatura y superficies complejas. La simple curvatura decíamos que puede ser cilíndrica o cónica. Siempre el eje, digamos, de esta generación es un arco. En el primer caso se desplaza sobre una recta, y en el segundo caso ese arco va reduciendo sus dimensiones hasta terminar en un punto con el radio igual a 0. Esa sería, digamos, la cónica. Decíamos recién que eran cortas y largas, y las cortas no son tan complejas de resolverlas ni de estudiarlas, y las largas tienen otra complejidad. Con la doble curvatura hablamos que son generadas por traslación o por revolución. Acá hablan de sinclástica y anticlástica, que es lo que vimos recién, cuando son doble curvatura total negativa o positiva. Acá tenemos algunos ejemplos de una bóveda en el primer caso, una bóveda en el segundo caso, que tiene en la punta lo que se llama un tímpano, que es para evitar que eso se abra. En el primer caso aparece un tensor en la parte inferior. Acá tenemos una cubierta de un estadio con unas bóvedas que están en voladizo, sostenidas de la parte de atrás. Y acá aparecen lo que les decíamos recién, las sinclásticas y las anticlásticas. En el primer caso, esa bóveda tiene una curvatura con el centro hacia abajo, la otra curvatura de la otra bóveda es el centro también hacia abajo, entonces decimos que las dos son positivas. En la última fotografía que estamos viendo, el último gráfico, una de las curvas tiene el centro hacia arriba y la otra el centro hacia abajo. Decimos que uno es positivo, otro negativo, entonces decimos que es una cúpula sinclástica. Las de revolución, ¿cuáles serían? Cuando hacemos girar el arco en vez de desplazarlo, y obtenemos lo que decíamos recién, una especie de media naranja. Por último tenemos, como ejemplo, acá hay una cáscara de estructura que son con curvaturas positivas de un lado, curvatura negativa, pero además van variando, digamos, como ejemplo, esa cáscara, los diámetros y las medidas en la planta. Y no solamente, digamos, la de revolución puede estar generada por un arco, como veíamos recién, sino que la última imagen que estamos viendo, la forma ya no es la de un arco común, sino que es diferente, pero también es de revolución. Y cuando hablamos de superficies complejas, acá tenemos lo que sería una estructura de arcos desplazados, pero se desplazan a través de, no de rectas, sino de otras curvas, y están generando en una planta una superficie donde es variable también las longitudes y los diámetros en cada una. Y por último aparece una estructura, digamos, que es muy conocida del uruguayo Eladio Dieste, que está hecha con mampostería, pero por las dimensiones que tiene y los espesores de la mampostería se comporta como una estructura de cáscara. Veamos la parte de cubiertas plegadas. Los plegados serían superficie plegada simple o poliédrica.
Básicamente, lo que vimos al principio, decíamos, si tenemos una hoja de papel que la tomamos de los bordes, se va a curvar. En cambio, si la plegamos como un acordeón, eso se va a mantener, digamos, entre un apoyo y otro. Y acá hay ejemplos de estructura en el techo, en la cubierta y en las paredes del plegado de esa estructura. Y la poliédrica sería generar a través de poliedro, como dice su nombre, estructuras de plegados. Los reticulados, también hablamos de planos, de espaciales y de grillas en cáscara. Los reticulados son las estructuras de barras vinculadas entre sí. Y acá tenemos estructuras planas de reticulado que se repiten, como decíamos recién. Este es un ejemplo de ello. Resuelvo uno de los reticulados y luego lo repito para generar superficie. Los espaciales ya aparecen barras, digamos, donde no están todas incluidas en un plano. En el primer fotografía que aparece en la parte superior sería el ejemplo del reticulado para sostener esa hoja de papel con una estructura de barras. Los reticulados por lo general tienen uniones que son articuladas donde pueden girar una con otra. Y las grillas en cáscara, que serían la última, son similares a los poliedros, pero ahora hecho con barras. Las cubiertas de membranas tensadas, que es el tema de esta clase, acá tenemos cáscaras blandas, como las llamamos. Las cáscaras rígidas eran las que veíamos recién, continuas, discontinuas y mixtas. Acá usamos telas o neumáticas para las cubiertas continuas. Las cubiertas de tela son las que vamos a ver nosotros en este curso, que son las membranas que pueden estar soportadas por arcos o por cables, digamos, por columnas y cables. Las neumáticas son lo que son infladas, son con aire a presión para mantenerla en su posición. Y serían continuas. Las discontinuas, ¿cuáles serían? Una red de cable donde entre cada módulo de esa red de cable aparecen sectores de membranas. No es una continuidad de una membrana con otra, sino a través de esa red de cable que va vinculando. Y acá tenemos ejemplos de ese tipo de estructuras y de estructuras mixtas, donde hay en las últimas imágenes arcos, digamos, que van sosteniendo redes de cable, y sus redes de cable sostienen a su vez parte de esas membranas. El arco ese se puede plegar, como vemos en la fotografía del medio, y permitir el paso de la luz. La última que vemos también en la estructura, similar a una sombrilla, tiene un sistema, digamos, para cerrarla, permitir el paso del sol o abrirla cuando uno quiere que haga sombra.